Johnny Depp y Amber Heard comenzaron su relación en 2011, durante el rodaje de la película The Rum Diary. Se casaron en febrero de 2015 en una ceremonia íntima, pero el matrimonio fue corto y problemático. En mayo de 2016, Heard solicitó el divorcio y obtuvo una orden de restricción temporal contra Depp, alegando que había sido atacada en su propia casa. El divorcio se finalizó en 2017 y ambas partes firmaron un acuerdo de confidencialidad que incluía un arreglo económico. En ese momento, Heard retiró la orden de alejamiento y ambos emitieron un comunicado conjunto afirmando que su relación había sido intensamente pasional y a veces volátil, pero siempre basada en el amor, sin intención de causar daño físico o emocional. Sin embargo, en diciembre de 2018, Amber Heard escribió un artículo de opinión en The Washington Post, en el cual se presentaba como una figura pública que representaba los ataques domésticos. Aunque nunca mencionó a Johnny Depp por su nombre, el contenido del texto y el momento de su publicación generaron un fuerte impacto, ya que dejaban entrever claramente que el presunto atacante era Depp. En el artículo, Heard habló de cómo había sentido las consecuencias sociales y profesionales por atreverse a hablar en contra de los ataques domésticos y cómo su carrera se había visto afectada por ello. Fuego cruzado. Johnny Depp reaccionó meses después. En marzo de 2019 presentó una demanda por difamación contra Amber Heard, exigiendo $50 millones en compensación por los daños que, según él, el artículo había causado a su reputación y a su carrera. En el documento legal, Depp negó haber atacado a Heard y afirmó que ella era quien había ejercido los ataques físicos y emocionales contra él durante su relación. La demanda argumentaba que el artículo de The Washington Post era una pieza cuidadosamente elaborada para capitalizar la popularidad del movimiento #MeToo y, al mismo tiempo, dañar la imagen pública de Depp. También señaló que Heard había inventado evidencia, incluyendo moretones y heridas que, según él, no existían o no habían sido causadas por él. Ante esta demanda, Amber Heard respondió con una contrademanda de $100 millones. En ella acusó a Johnny Depp de iniciar una campaña de difamación en su contra a través de sus representantes legales y de utilizar su influencia mediática para desacreditarla. Heard afirmó que los abogados de Depp, especialmente su entonces portavoz legal Adam Waldman, realizaron declaraciones públicas en las que la calificaron de mentirosa y aseguraron que sus acusaciones eran un engaño o un montaje. Según Heard, estas declaraciones tenían como único propósito arruinar su reputación y destruir su carrera como actriz. Desarrollo del juicio. El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard se celebró entre abril y junio de 2022 en el Tribunal del Condado de Fairfax, Virginia, y se convirtió rápidamente en un evento mediático global. Desde el inicio, el proceso fue televisado en directo, lo que generó una atención masiva por parte de los medios de comunicación y el público. Cada jornada del juicio fue seguida en tiempo real por millones de personas a través de YouTube, noticieros y redes sociales, generando debates, memes y reacciones a cada detalle revelado durante el litigio. El tribunal presenció el testimonio directo de Johnny Depp y Amber Heard. Ambos relataron con detalle su versión de los hechos. Ambos actores pasaron varios días en el estrado, enfrentando interrogatorios y contrainterrogatorios exhaustivos. Depp fue el primero en declarar y describió a Heard como una persona manipuladora, violenta y abusiva. Negó rotundamente haberla agredido físicamente y sostuvo que fue él quien soportó agresiones físicas y psicológicas. Afirmó que Heard arrojó objetos contra él, lo insultó repetidamente y lo degradó, lo que afectó profundamente su salud mental y su carrera profesional. Amber Heard, por su parte, ofreció un relato completamente distinto. Declaró que fue víctima de ataque físico, emocional y hasta sexo por parte de Johnny Depp en repetidas ocasiones. Afirmó que su ex esposo tenía problemas graves de adicción al alcohol
y distintas sustancias y calmantes, lo que lo llevaba a comportamientos erráticos y violentos. En su testimonio detalló episodios de presunta agresión en los que aseguró haber sido golpeada, amenazada e incluso forzada a tener actividades atroces. También explicó cómo había intentado protegerse y ocultar su sufrimiento por medio de represalias y a no ser creída por el público. Además de los testimonios de los protagonistas, el juicio incluyó la participación de diversos testigos. Se presentaron declaraciones de psicólogos, psiquiatras, ex empleados domésticos, guardaespaldas, asistentes personales y amigos cercanos. Los peritos psicológicos jugaron un papel importante. Un equipo contratado por Depp afirmó que Amber Heard padecía de trastorno de personalidad, incluyendo trastorno límite y trastorno histriónico. Por el contrario, los expertos convocados por la defensa de Heard sostuvieron que ella había sufrido síntomas consistentes con el trastorno de estrés postraumático derivados de los ataques que alegaba haber sufrido. Uno de los aspectos más relevantes del juicio fue la evidencia presentada. Se reprodujeron grabaciones de audio donde ambos actores discutían de manera agresiva. En algunos clips se escuchaba a Heard admitir que había golpeado a Depp. También se expusieron mensajes de texto escritos por Depp, en los que utilizaba un lenguaje violento o vulgar para referirse a Heard, lo que complicó la imagen del actor frente al jurado. Asimismo, se mostraron fotografías de lesiones, videos de cámaras de seguridad, recibos, registros médicos y otros documentos destinados a sustentar las respectivas versiones. Durante las semanas que duró el juicio, las redes sociales jugaron un rol fundamental en la formación de la opinión pública. Plataformas como TikTok, Twitter e Instagram se llenaron de contenido relacionado con el caso, donde fragmentos del juicio eran editados y viralizados. Influencers, comentaristas y usuarios comunes crearon montajes, parodias y análisis caseros, muchos de los cuales ridiculizaban el comportamiento de Amber Heard y presentaban a Johnny Depp como una víctima. Aunque el juicio se desarrollaba ante un jurado imparcial, la balanza de la opinión pública se inclinó visiblemente a favor de Depp. Esta diferencia en la percepción social se notó también en las manifestaciones fuera del tribunal, donde cientos de fanáticos acudían a diario a mostrar su apoyo a Johnny Depp, portando pancartas, flores y mensajes positivos. Heard, en contraste, recibía duras críticas y fue blanco de campañas de descrédito en Internet, algunas de las cuales alcanzaron niveles de acoso. Veredicto del jurado. El 1 de junio de 2022, tras 6 semanas de juicio y 3 días de deliberación, el jurado, compuesto por 7 miembros, falló mayoritariamente a favor de Johnny Depp. Consideraron que Amber Heard había difamado al actor de forma deliberada. El veredicto estableció que Heard actuó con intención dañina y sabiendo que sus afirmaciones eran falsas o con una indiferencia temeraria hacia su veracidad. Por este motivo, se le ordenó pagar a Johnny Depp un total de $10.35 millones, 10 millones en concepto de daños compensatorios y $350,000 por daños punitivos, que es el máximo permitido por la ley del estado de Virginia. Sin embargo, el jurado también encontró que Johnny Depp, a través de su ex abogado Adam Waldman, había difamado a Amber Heard en una de las declaraciones emitidas a la prensa. En una entrevista, Waldman dijo que Heard y sus amigos habían fabricado una escena de crimen falsa en 2016 para incriminar a Depp. El jurado determinó que esta declaración era difamatoria, inexacta y realizada con malicia. Por ello, otorgó a Heard una compensación de $2 millones en daños compensatorios, aunque no recibió ninguna indemnización por daños punitivos. Repercusiones en la carrera de Johnny Depp. Antes del juicio por difamación contra Amber Heard, Johnny Depp atravesaba uno de los momentos más difíciles de su carrera. Las acusaciones de ataques domésticos generaron un fuerte impacto negativo en su imagen pública. Aunque no fue condenado por ningún delito penal, la percepción social y profesional de Depp se vio gravemente afectada, en un contexto en el que Hollywood reaccionaba con fuerza ante cualquier acusación de ataque o mala conducta. En ese clima, Depp perdió varios de sus papeles más importantes.
Disney decidió apartarlo de la franquicia de Piratas del Caribe, donde interpretaba al icónico Capitán Jack Sparrow, un personaje que había sido clave en su carrera durante más de una década. Del mismo modo, Warner Bros. Prescindió de él en la saga de Animales Fantásticos, donde interpretaba al villano Heller Grindelwald. El estudio le pidió que renunciara tras perder una demanda por difamación en Reino Unido contra el diario The Sun, que lo había calificado como un golpeador de esposas. A pesar de que Depp defendía su inocencia, muchos estudios lo consideraron una figura controvertida y sus oportunidades laborales comenzaron a escasear. Sin embargo, el juicio de 2022 cambió radicalmente el panorama. Aunque el proceso fue tenso, largo y altamente expuesto, el veredicto final favoreció a Depp y su imagen pública se recuperó de manera significativa. A pesar de los detalles escabrosos que salieron a la luz, muchos espectadores vieron en él a una figura víctima de una campaña de desprestigio, lo que generó una oleada de apoyo, especialmente en redes sociales. Después del juicio, Johnny Depp comenzó a reinsertarse en la escena pública. Su retorno fue paulatino, pero simbólicamente potente. Reapareció en conciertos con su amigo, el guitarrista Jeff Beck, y fue recibido con entusiasmo en distintos eventos. Uno de los momentos más significativos fue su participación en el Festival de Cine de Cannes en 2023, donde presentó la película Jean du Barry, dirigida por Mai Wen. En esta cinta interpretó al rey Luis XV, marcando así su regreso al cine internacional de alto perfil. La película abrió el festival y la ovación que recibió Depp durante su aparición en la alfombra roja fue interpretada como una señal clara de su resurgimiento en la industria. Además, su participación en proyectos artísticos fuera del cine como la pintura y la música también cobró un nuevo impulso tras el veredicto. Varios estudios y marcas comenzaron a mostrar interés en colaborar con él nuevamente, e incluso se rumorea que Disney estaría considerando su regreso a Piratas del Caribe, aunque sin confirmaciones oficiales. La resolución del juicio permitió a Depp limpiar parcialmente su nombre y volver a conectar con su base de seguidores, aunque su carrera aún no ha alcanzado los niveles de éxitos previos al escándalo. El veredicto marcó un punto de inflexión claro en su proceso de rehabilitación pública y profesional.